empezar a trabajar en este taller. Nuevamente les doy la bienvenida a todos y todas y espero bueno, que le puedan sacar provecho. Ahora sí, Vane, te paso la palabra. Bueno, gracias, Lau. Buen día a todos y todas. Bueno, hoy es el tercer taller. Como les decía Laura, la idea es que gran parte del tiempo lo puedan aprovechar escuchando a Irene, pero igualmente la idea era repasar un poco todos los aspectos principales de la convocatoria. Sabemos que muchos de ustedes ya han participado en los talleres anteriores, pero puede haber gente que no, así que no está de más repasar todos los aspectos principales. Y también la idea es aprovechar cada una de las etapas que vamos contando para ir socializando de algún modo las preguntas que nos fueron llegando y tratar de ir respondiendo, además de lo que les hemos respondido a cada uno de los que nos consultó, en forma general, cuáles fueron los principales aspectos que generaron más dudas. Así que, sin mucho más preámbulo, ya voy a comenzar con la exposición. Cami, por favor, compartime el PPT. Bien. Bueno, esta convocatoria, como les decíamos, es la convocatoria de proyectos estratégicos para producción pública de medicamentos, que la lanzamos en conjunto con ANLAB, desde la agencia, especialmente desde el FONARSEC. Próxima, por favor, Cami. Bueno, el objetivo de esta convocatoria es el fortalecimiento de las instituciones adheridas a la red ANLAB para promover la producción de medicamentos y otras tecnologías sanitarias orientados a cubrir necesidades sanitarias estratégicas en 3 líneas de acción. Entonces, van a encontrarse, si ya vieron las bases seguramente, que hay 3 líneas de acción. En realidad hay una que se subdivide en 2, así que hasta podríamos decir que son 4, que son cada una de las líneas a las cuales pueden presentarse. Después lo repito nuevamente, pero pueden presentarse a más de una línea, pueden presentar distintos proyectos a más de una línea, una misma institución, o una institución sola en una línea y en conjunto con otras instituciones en otra línea, pero en ese sentido no hay limitaciones. Sí, obviamente, cada presentación va a ser un proyecto en sí mismo, con sus respectivos beneficiarios, con su respectiva documentación y demás. Sí, ahora sí, la próxima. Bueno, les cuento brevemente los objetivos de cada línea. Igualmente en las bases está bastante detallado, hay información complementaria, entonces ahí van a encontrar bastante más detalle de las particularidades de cada una de las líneas. Por favor, léanlos bien, si hay dudas nos pueden escribir. Bueno, la primera línea es la de producción de vacunas para enfermedades de control estratégico. Esta línea busca potenciar capacidades productivas nacionales y generar nuevas líneas de producción, poner a punto plantas con infraestructura previa para la producción a escala industrial. Esto es importante, no busca generar plantas nuevas, sino que se parte de infraestructura ya existente. Y la producción de vacunas se enfoca en 4 vacunas, que es la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina, la BCG pediátrica y BCG intravesical, la vacuna frente a la rabia humana y la rabia animal, y la vacuna frente a la fiebre amarilla. Adicionalmente, estos proyectos deben contemplar, dentro de la vida de los proyectos, los cumplimientos de los requisitos regulatorios y la normativa vigente. Próxima, Cami. Bien, la segunda línea es esta que yo les mencionaba, que se subdivide en 2. La 2A es producción de sueros antivenenos y antitoxinas para combatir envenenamientos provocados por animales ponzoñosos, así como sueros antivirales para tratar infecciones por agentes virales. Esta línea apunta a proyectos de producción para obtener y distribuir sueros previamente desarrollados y con producción piloto, o a baja, mediana escala ya aprobados para producirlos a escala industrial. Nuevamente acá también los proyectos deben contemplar, dentro de la vida de los mismos, cumplimientos de los requisitos regulatorios y la normativa vigente. Y la línea 2B es la de investigación y desarrollo de medicamentos para tratar enfermedades poco frecuentes y enfermedades desatendidas, como dengue, zika, chikungunya, leishmaniasis, chagas,
y envenenamientos provocados por animales ponzoñosos, entre otras. Esta línea apunta a I+D, investigación y desarrollo de medicamentos, pudiéndose realizar ensayos preclínicos o clínicos o de producción piloto de los nuevos compuestos o las drogas para obtener tratamientos para enfermedades poco frecuentes, desatendidas o envenenamientos. La siguiente, nuevamente recuerden que en las bases hay bastante más detalle de las especificaciones técnicas. Y la última es la de modernización tecnológica para escalado y adecuación a la normativa de ANMAT en la producción de medicamentos, vacunas y otros productos médicos. Esta línea apunta a adecuar las plantas de producción de laboratorios públicos a la normativa de ANMAT para incrementar la disponibilidad de sus productos en el sistema sanitario nacional e internacional. Subrayamos el tema de que la adecuación debe ser en los laboratorios públicos. Esto es algo que algunos nos consultaron, pero bueno, no está de más mencionarlo, está expresado en las bases, pero bueno, la adecuación debe ser en los laboratorios públicos. Y en esta línea se financiarán adecuaciones tecnológicas de instalaciones productivas para la producción de vacunas, medicamentos y productos médicos. Bien, hasta acá los objetivos del llamado. Empezamos a mencionar algunas particularidades y características. Los proyectos pueden tener una ejecución de hasta 3 años. El inicio de la ejecución comienza una vez aprobados los proyectos con la firma de los contratos, y de ahí pueden contar hasta los 3 años de vida máxima que pueden tener estos proyectos. Como mencioné antes, un mismo beneficiario puede presentarse en más de una línea, puede presentar más de un proyecto, en realidad más de una línea y por línea también. Siempre guardando, ¿no?, claramente la coherencia de los objetivos, de la dedicación de las personas vinculadas a ese proyecto, pero en este sentido no hay restricciones. Y pueden presentarse un mismo beneficiario, como dije antes, en distintas modalidades. En una puede presentarse individualmente, en otra puede presentarse asociativamente, ahí ustedes evaluarán cuál es la opción más adecuada para cada uno de sus proyectos. Y adicionalmente, se recomienda incluir dentro de los proyectos el estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica, que en el taller anterior tuvimos a los especialistas que desarrollaron estos aspectos. Igualmente, entre los documentos que están subidos a la web, hay un pequeño documento con algunas pautas. Recuerden que la idea es que este estudio pueda desarrollarse dentro del proyecto, idealmente en el primer semestre del proyecto, y es elegible, como es un gasto elegible hasta 150.000 pesos como consultoría para pagar este estudio. Y otro aspecto que es recomendable, que es deseable que incluyan, es la evaluación financiera mediante el formulario de flujo de fondos, que es lo que va a explicar Irene más tarde. Siguiente, por favor. Bien. Esta convocatoria abrió el 4 de junio y está vigente por 90 días, cierra el 1 de septiembre a las 18 horas. Como les decimos siempre, bueno, ahora cada vez estamos más cerca de la fecha de cierre, por favor, no dejen todo para el último momento, no subestimen los tiempos, no subestimen los sistemas tampoco. Ahora vamos a ir viendo cómo es el proceso de postulación, pero sabemos que se concentran generalmente en la formulación de los proyectos, pero insistimos en que no dejen para último momento los sistemas, vayan pidiendo las claves, vayan entrando al SGP, que es el sistema de gestión de proyectos de la agencia, vayan blanqueando las claves si ya tienen usuario, si no tienen usuario, váyanse generando uno, vayan viendo internamente en sus instituciones cómo, si tienen una cuenta de TAD, que es la otra plataforma, quién la maneja, cómo maneja esa institución los trámites por TAD, y por favor no lo hagan el miércoles 1 de Vanessa, si querés apagar la cámara porque se entrecorta. No, se te cortó el micrófono.
Ahí va. ¿Ahí se me escucha? Ahí sí. Sí, Ahí va. perfecto. Bueno, no, les decía esto, que no lo dejen para último momento, que no lo subestimen, y que sería una picardía realmente que, digamos, no lleguen a presentar el proyecto porque no llegaron con los sistemas para hacerlo el último día. Así que en esto siempre insistimos, traten de hacerlo con la mayor anticipación posible e ir familiarizándose con los sistemas. Siguiente. Bien, ¿cómo se pueden presentar y quiénes se pueden presentar a esta convocatoria? Hay dos modalidades de presentación. La primera es la presentación individual, un beneficiario único. En este caso, solamente pueden ser instituciones que pertenezcan a ANLAB. En la web de ANLAB van a tener el listado de aquellas instituciones que están adheridas, y en el caso de la presentación individual, solamente pueden presentarse esas instituciones. La segunda modalidad de presentación es la asociativa, que pueden ser asociaciones público-privadas o público-públicas. Acá, el requisito mínimo es que al menos haya una institución miembro de ANLAB asociada con otras instituciones que pueden o no ser miembros de ANLAB. Y pueden ser instituciones públicas, empresas, etc. Pero sí tengan en mente que en este caso asociativo, sí o sí tiene que haber una institución de ANLAB, y que además la dirección técnica del proyecto tiene que recaer sobre representantes de esa institución. Es decir, que la dirección técnica, ahora vamos a ver las figuras dentro del proyecto, tanto en su figura titular como suplente, sí o sí tiene que estar en cabeza de alguien de la institución que pertenece a ANLAB. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver igual también la documentación a presentar para cada una de las modalidades de presentación. Bien, como les decía, vamos a pedirle que designen ciertas figuras. Esto también recibimos bastante consultas con respecto a las figuras dentro del proyecto. En realidad, primero conceptualmente, no hay ningún requisito específico para cumplir ninguno de los roles. O sea, sí hay, digamos, algunas particularidades y cosas deseables, pero no hay requisitos mínimos para cada uno de estos roles. Los roles, en realidad, lo que buscamos es darle un orden al proyecto, que puedan establecer un esquema de gobernanza interna dentro del proyecto. Entonces pedimos que designen esta serie de figuras, que ahora cuento bien cuál es la función de cada uno, pero nosotros no podemos decirles quién debe ocupar cada una de esas responsabilidades, sino que la realidad es que ustedes deben poder identificar quiénes son las mejores personas para ocupar cada uno de esos roles en función también de las particularidades de ese proyecto. Imagino, obviamente, no es lo mismo un proyecto de una institución única que un proyecto asociativo, en donde lógicamente puedan llegar a distribuirse esas responsabilidades entre las distintas instituciones. Así que ahí, digamos, no hay una respuesta única, sino que tienen que verlo ustedes un poco en función de qué es lo mejor para su proyecto. Entonces, la primera figura que pedimos es la del gerente. El gerente es la figura máxima dentro del proyecto, es el project manager. Es, digamos, quien va a velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto como un todo, y va a garantizar que el proyecto se realice, que los recursos sean usados adecuadamente. Entonces, en un punto es una figura que integra tanto la parte técnica y la ejecución técnica del proyecto como la ejecución de los recursos más administrativa y de los fondos. Es la figura máxima, el responsable máximo, y quien ve al proyecto como un todo. Luego tenemos la figura del director técnico, que sí es una figura más específica, lógicamente orientada a los objetivos técnicos y al cumplimiento del desarrollo del plan de trabajo, del plan científico tecnológico, de las actividades de ingeniería. Como les decía, esta figura, tanto en la figura titular como en la suplente, debe estar siempre en cabeza de una institución de ANLAB. Y la tercera figura es la del RAP, el responsable administrativo y legal del proyecto.
Esta figura es la autoridad para notas y es el principal nexo con nosotros, con la agencia. Es quien va a firmar cada uno de los papeles que se presenta ante la agencia, especialmente todo lo que tenga que ver con las compras de los proyectos. Entonces, cada uno de los pedidos de compras y de las distintas instancias en las compras van a venir firmadas por el RAP. Entonces, sí, para el RAP lo que sugerimos es que sea alguien disponible, alguien que esté, que sea accesible, ¿no? Una alta figura quizás de una universidad, que es muy difícil conseguir la firma de esta persona, sino alguien que esté de fácil acceso. Y también sugerimos que si se trata de un consorcio y hay más de una institución, distribuyan el RAP titular y el suplente en las distintas instituciones. Entonces eso hace que sea más operativa la ejecución de las compras, y que no dependan todas las compras, digamos, de la firma de una sola persona, sino que cada institución pueda tener ese representante que pueda firmar esas notas. Bien, esto en lo que respecta a la estructura administrativa. Después si hay más dudas podemos seguir charlándolo y nos pueden consultar, pero esto es lo más importante. El mensaje en realidad es ese. Muchos nos preguntaban, bueno, ¿qué requisitos tengo que cumplir para ser gerente o qué se espera? Bueno, lo que dije antes, un poco piensen más en las funciones y en las personas adecuadas para cumplir esas funciones y lograr los objetivos que se esperan. Bien, en relación a los fondos, esta convocatoria se trata de aportes no reembolsables, son subsidios, son fondos del BID, y la distribución es el 80% de los proyectos son financiados con aportes no reembolsables, y se exige el 20% restante que sea aporte de contraparte de las instituciones. Hay un total disponible de 600 millones de pesos para toda la convocatoria, y cada una de las líneas tiene montos máximos que pueden solicitar. Ahí van a ver que para la línea 1, la de vacunas, la de producción, la 2A, la de producción de sueros, y la 3, la de modernización tecnológica, el máximo que pueden pedir es 65 millones de pesos, siendo la obligación de contraparte de 16.250.000 pesos. Eso es lo que van a tener que aportar los beneficiarios en calidad de contraparte. Mientras que la línea 2B, que es la de investigación y desarrollo, tiene un máximo de 20 millones de pesos y un aporte máximo de 5 millones de pesos de contraparte. Bien, próxima, Cami. Muy bien. Bueno, ¿en qué pueden gastar estos recursos? Le voy a hacer la palabra a Patricia, que es la directora del área de ejecución, para que les cuente cuáles son los rubros elegibles y cómo pueden utilizar los recursos. Gracias, Vane. Buenas. Bueno, vamos a hablar de los rubros elegibles. Toda esta información igual, como siempre, la encuentran en las bases. Pero bueno, en principio los rubros elegibles son bienes de capital, siempre bienes nuevos, ¿sí? Materiales e insumos, los que sean necesarios para el desarrollo del proyecto. Recursos humanos adicionales. Acá se puede optar tanto por locación de servicios como por alta temprana de AFIP, y los recursos propios de contraparte pueden rendirse hasta el 50%, ¿sí? Acá, en cuanto a la contraparte, lo que van a tener que informar de los recursos humanos propios que van a utilizar es cuál es el porcentaje de dedicación que esas personas van a tener con el proyecto. Después tenemos consultorías y servicios. Acá las consultorías son para asesoramiento técnico más específico, los servicios son para cuestiones quizás más estandarizadas. Si ustedes quieren contratar consultores expertos, la duración de esos contratos no puede exceder los 6 meses. Y acá en este rubro entraría, si ustedes quisieran costear con el servicio, con el subsidio, perdón, la vigilancia tecnológica con el monto máximo de los 150.000 pesos. Después tenemos el rubro infraestructura. Acá pueden incluir adecuaciones, remodelaciones edilicias
Pero bueno, es importante aclarar que acá estamos, o sea, en el rubro de infraestructura estamos hablando de obra, ¿sí? Viajes y viáticos es otro rubro elegible. Acá lo importante es que sean viajes y viáticos estrictamente necesarios, ¿sí? Para el desarrollo del proyecto. Y gastos administrativos. Gastos administrativos tiene un doble tope, hasta el 5% del subsidio o 1 millón de pesos. A ver, este rubro, hago algunas aclaraciones sobre este rubro porque tuvimos varias consultas. Primero, es un rubro optativo, ustedes pueden utilizarlo o no, en función de si quieren o no destinar fondos para este rubro. Y acá hay varias opciones. Este rubro está incluido, digamos, para lo que tiene que ver con la gestión del proyecto. Entonces, ustedes podrían contratar un recurso humano, podrían contratar a una VT para que se ocupe de la gestión, o bien la entidad beneficiaria podría ocuparse de la gestión del proyecto. Así que bueno, digamos, hay varias opciones en función de lo que ustedes necesiten. Digamos, se puede incluir el monto en este rubro. Lo importante es eso, es entender que este rubro está puesto para poder pagar gastos administrativos que tengan que ver con la gestión de los fondos del proyecto. Siguiente, Cami, por favor. Bueno, después hay gastos que son no elegibles. El detalle completo está en las bases. Acá mencionamos los más comunes, que son los gastos anteriores a la apertura de la convocatoria, los pagos de servicios públicos, la adquisición de bienes usados, la reparación de equipos, la compra de repuestos. Todos estos gastos no son elegibles, por eso cuando hablaba antes de gastos elegibles en bienes, hablaba de bienes nuevos, ¿sí? Los impuestos y las tasas, o cualquier adquisición que no esté relacionada estrictamente con el desarrollo del proyecto. Y después, como conceptos generales, las adquisiciones deben ser competitivas y estos proyectos van a estar regidos por el reglamento del BID. Es importante hacer el foco en las grandes compras para poder hacer economía de procesos y pagos, y para esto lo que se aconseja es que agrupen las adquisiciones por tipo o por proveedor. Acá, para remarcar algo importante, nosotros trabajamos con pago directo a proveedor, es decir, que no giramos el dinero del subsidio a la cuenta del beneficiario. Entonces, por eso es importante hacer la menor cantidad de procesos posibles. Después, en cuanto a la digitalización, nosotros recibimos la documentación digitalizada, y en algunos casos el banco permite incluso invitar a cotizar y recibir las ofertas por medios electrónicos. Esto agiliza mucho la gestión de estos proyectos. Y en cuanto a la importancia en la gestión administrativa, acá es importante que el proyecto tenga una persona que se ocupe de las compras, de enviar las invitaciones, recibir las ofertas, comparar los precios, armar los documentos licitatorios, llevar la contabilidad del proyecto, tener el contacto cotidiano con la agencia. Entonces, bueno, para nosotros, o sea, el proyecto tiene dos patas, la pata financiera y la pata técnica, ambas son importantes. Entonces, bueno, nosotros hacemos como bastante hincapié en que puedan contar con alguien que se ocupe de la gestión del proyecto, para que las compras se puedan hacer en tiempo y forma, para poder cumplir con el cronograma de actividades, y para que no se desvalorice los fondos de subsidio obtenidos, que bueno, eso es súper importante. Así que bueno, eso digamos como algo general. Y después, sobre los rubros elegibles, para la contraparte, los mismos rubros que mencionamos antes son elegibles. El único rubro que tiene tope es recursos humanos, como les decía, hasta el 50%. Así que bueno, en principio, Vane, te vuelvo a ceder la palabra. Bueno, gracias. Voy contestando algunas preguntas que ya fueron llegando de cosas que ya mencionamos. Hay algunas que tienen, que nos consultan sobre si hay opciones de presentación en TAD y correo postal. Ahora vamos a ver cómo se presenta la documentación, pero no hay nada por correo postal ni por correo electrónico.
La presentación es mediante el sistema SGP y TAD, los dos. Ahora lo vamos a ver en detalle. Hay algunas que preguntan también sobre el apoderamiento en TAD, si tiene que ser un instituto adherido en LAB. No, digamos, ahora vamos a ver también lo de TAD, y vamos a explicar quién puede apoderar y quién puede presentar en TAD, así que eso lo vamos a contar después. Con respecto a, alguien pregunta si el director técnico y el responsable administrativo deben ser personas diferentes. Sí y no, depende, digamos, de la disponibilidad y la organización interna de ese proyecto. Podrían llegar a ser la misma persona, pero bueno, esa persona va a ser responsable de todo lo técnico y de la firma de toda la documentación. Lo ideal es que se distribuyan, además que se designen titulares y suplentes, pero bueno, si ustedes creen que esa es la mejor opción para ese proyecto, podría ser una posibilidad. En los directores técnicos, si tienen que ser miembros de ANLAB o solo si ambos directores técnicos, sí. La dirección técnica, haya los directores que haya, titular, suplente, codirector, tiene que estar siempre en cabeza de la institución de ANLAB. Y creo que hasta ahora esas son las que tenían que ver con lo que ya vimos. Después hay algunas más de compras que las contestamos después. Avanzo un poco más. Vamos a los formularios de presentación. Todo está subido en la web. Cada proyecto va a tener que presentar todos los formularios y toda la documentación respaldatoria que corresponda. Los formularios son el formulario A, que es el Word descriptivo, digamos, es como el corazón del proyecto, en donde van a encontrar preguntas más generales y transversales, y preguntas específicas. Hay apartados específicos para que contesten según cuál es la línea a la que se están presentando. Digamos, es el corazón del proyecto y donde se describe las características fundamentales del mismo. El formulario B es el cronograma de trabajo, es el Gantt, es básicamente la planificación de las actividades que van a desarrollar en el marco del proyecto. El formulario C es el plan de adquisición, es el presupuesto, en donde deben volcar en distintas solapas distribuidas por los distintos rubros, cada uno de los ítems que ustedes van a adquirir y cada uno de los ítems que ustedes van a rendir como contraparte. El formulario D es el flujo de fondos, que no es obligatorio, pero es deseable y esperamos que puedan presentarlo. Ahora, luego Irene va a explicar especialmente esto. Es importante que puedan incorporarlo y es de suma utilidad para ustedes fundamentalmente, también para nosotros a la hora de evaluar los proyectos, así que los alentamos a que lo hagan. Luego tenemos una serie de declaraciones juradas, la declaración jurada de otros financiamientos presentados, aprobados o recibidos para este proyecto puntual que ustedes estaban presentando, la declaración jurada de anticorrupción y fraude, y la declaración jurada ambiental, y se piden CVs actualizados de las figuras del proyecto, que son gerente, director técnico y responsable administrativo y legal. Adicionalmente a todo esto, se solicita documentación respaldatoria de las entidades beneficiarias, que ahora Natalia Raciati, que es la abogada del FONARSEC, les va a contar qué es esa documentación que deben presentar según el carácter de cada una de esas instituciones. Nati. Gracias, Vane. Buenos días. Bueno, exactamente como comentaba Vane, a ese set de formularios se le incorpora por cada institución beneficiaria que forme parte del proyecto en ese carácter, una serie de antecedentes. En el caso de las instituciones públicas se le va a solicitar estatuto o normativa vigente que dé cuenta de esa carta constitutiva en base a mecanismos de selección de autoridades, obligaciones, representatividad legal de la institución y demás. También, por otro lado, la acreditación de personería o normativa donde conste la designación de la autoridad máxima de esa institución beneficiaria. En el caso de las empresas o entidades privadas que participen,
Se les va a solicitar, como verán, son información y documentos básicos como el DNI del representante o apoderado legal de la empresa. También se les solicita el DNI del responsable administrativo y legal del proyecto. El último balance exigible, o también se aceptan balance de corte, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que a esta fecha, a este tiempo, se está solicitando balance 2020. Por otro lado, se les va a solicitar copia certificada de estatuto, y de haber tenido modificaciones, deberán presentar las mismas en igual calidad, que esté inscripto en el registro de personería correspondiente. Por otro lado, la copia del acta, también certificada de la designación de autoridades. Poder, si la empresa o la entidad consta de un apoderado legal, respectiva escritura de poder. La documentación en cuanto a empresas que ostenten categoría de controlada o vinculada, de acuerdo digamos, a la reglamentación de la normativa 147 de la CEPIME en el 2006, que es simplemente un cuadro donde un anexo a esa norma, que van a volcar esa relación de vinculada o controlada, y la constancia de inscripción que surge de AFIP. Por otro lado, en lo que es las presentaciones, en la siguiente filmina, la presentación asociativa, adicionalmente se incorpora un formulario, una declaración jurada de asociatividad, en aquellos casos que se presenten de manera consorciada. Esto es, digamos, lo que le va a permitir es dar cuenta del funcionamiento interno de ese consorcio. También se solicitan datos de las instituciones beneficiarias y la relación entre ellas, y también a partir de esa unidad en el consorcio, de ese acuerdo de voluntades. En caso de contar, por supuesto, con convenios entre ellas, si los tienen disponibles, los pueden presentar. Por otro lado, recuerden que cada institución, tanto pública o privada, además deberá, que integren ese convenio de colaboración, ese consorcio, deberán presentar sus antecedentes y documentación respaldatoria correspondiente. En cuanto brevemente a la modalidad de presentación, como bien les adelantaba Vane, las bases y los formularios se obtienen, están cargados en la página web de agencia, y por supuesto va a ser 100% digital. También en ese sentido se aclara que es a través de dos instancias, una la del sistema de gestión de proyectos, SGP, y la otra a través de la plataforma de trámites a distancias, que es TAD. Ahí van a realizar las cargas en primera y segunda instancia. Primero Vane y Cami les van a comentar un poco la introducción al sistema de gestión de proyectos. Bueno, gracias, Nati. Bueno, ¿cómo se presentan? Primero, lean muy bien las bases, por supuesto, se descargan todos los formularios, completan todos los formularios, firman todas las declaraciones juradas. Alguien preguntó quién firma las declaraciones juradas, es el gerente. Igual lo van a encontrar en cada formulario, si alguno tiene alguna duda nos puede preguntar. Y después TAD también tiene cuando firmen en TAD, eso valida la firma total de la presentación. Pero en cada formulario van a encontrar quién debe firmarlo. Reúnen toda la documentación respaldatoria que les estaba contando Nati, según qué tipo de institución o empresa sean. Si es una presentación asociativa, completan el formulario de asociatividad, y deben cargar toda esa información, todos los documentos de la presentación del proyecto en SGP, que es el Sistema de Gestión de Proyectos de la agencia. Lo único válido y lo único que vamos a analizar es lo que esté subido a SGP, así que por favor tengan cuidado, asegúrense de subir todos los formularios exigidos, toda la documentación, y si necesitan subir documentación anexa pueden hacerlo, si creen que es conveniente para ese proyecto, pero sí tengan en cuenta que eso es lo que se evalúa, y sean cuidadosos para que no, digamos, evitar no admisiones por falta de documentación. Para entrar en SGP necesitan tener un usuario. Seguramente si van a cargar como institución, ya existe algún usuario, seguramente ya hayan presentado algún proyecto en el pasado,
así que pueden blanquear la clave. Si no hay otras modalidades, se pueden presentar en el SG otro sistema, entonces eso nos permite, ahora voy a apagar la cámara por las dudas, que veo conexión inestable, nos permite tener más flexibilidad y que puedan no solo cargar como beneficiario, pero podemos admitir la posibilidad de que carguen como investigador, digamos, la persona que está cargando y vincule a la institución beneficiaria. Ahí, si hay dudas específicas, nos pueden consultar. Hay un instructivo subido a la web, junto con toda la documentación. Pero bueno, básicamente el mensaje es, entren a SGP lo antes posible, vayan familiarizándose con el sistema, blanqueen las claves, si ya las tienen, y tengan presente que ahí tienen que subir toda la documentación. Una vez que cargaron todo en SGP, el SGP les va a dar un reporte, que es una fichita, un resumen, un PDF. Perdón, acá les muestra, esta es la pantalla en realidad que van a ver en SGP. Ahí tienen que preseleccionar el FONARSEC y les va a mostrar las convocatorias abiertas, tienen que ir a la que corresponde, cargar en la que corresponde. Y cuando finalizan la presentación y subieron toda la documentación, les va a dar un reporte, que es un PDF, que es una ficha resumen, y ese reporte les asigna un número de proyecto. Ese reporte es lo que luego deben cargar en TAD, es lo único que deben cargar en TAD. Por eso es importante que sepan bien y hagan con tiempo lo de SGP para llegar bien, obtener ese reporte y terminar la presentación en TAD. Nada se presenta en físico, ni por correo postal, ni por mesa de entrada. Le cedo la palabra a Nati, que les va a terminar de explicar el tema de TAD, y ya vamos cerrando con lo último que queda. Gracias, Vane. Muy bien. Bueno, la presentación en TAD se realiza a través de trámites a instancia, en el trámite de FONARSEC, agencia. Allí, con esa fórmula, poniendo FONARSEC, les va a aparecer les va a arrojar como resultado el trámite que está disponible en la plataforma para que ingresen los datos correspondientes. Una vez adentro del trámite propiamente dicho, se van a encontrar con dos cajas, una que corresponde a la presentación de proyectos de manera asociativa y otra a la de única institución. Seleccionan la que corresponde a la carga del trámite y siguen los lineamientos que les va a pedir el sistema, que es un breve formulario con datos básicos del proyecto, y adjuntarán el reporte de SGP que les generó el sistema en la instancia anterior de carga. Con respecto a algunos puntos a destacar en la presentación ya en la plataforma de TAD, es que tengan en cuenta quién puede apoderar en TAD. Esto lo realiza el administrador de relaciones en AFIP de cada institución beneficiaria presentante. Esto como primer paso va a tener que la persona que realiza la carga estar apoderada hacia el momento de loguearse y realizar el trámite, lo hace como la persona jurídica. En el caso de las propuestas presentadas en forma asociativa, todas las IB que participen en este proceso de firma deberán ya estar apoderadas para que el trámite fluya, digamos, porque si no va a ser una instancia en que van a tener que cargarse para completar el trámite de firma. Y allí, bueno, guardan el número de expediente generado, el que luego nos lo pueden enviar para que demos un seguimiento más ágil y en tiempo real a la creación del expediente, ¿verdad? En cuanto a este tipo de presentación asociativa, quiero detenerme un poco en la firma conjunta, donde la institución beneficiaria que está a cargo de la carga del trámite, que puede ser, digamos, cualquiera de las entidades que forman ese consorcio, ingresará los datos del resto de las instituciones firmantes. A cada una le llegará la tarea de firma vía TAD como una tarea pendiente, y el trámite no va a estar finalizado, esto es importante, ni generado por supuesto, hasta que todos los firmantes hayan cumplimentado con esa tarea. Es decir, cuando el último firmante haga
suscriba digitalmente, ahí se va a generar el expediente y se va a enviar al buzón del fondo para que sea recibido en tiempo y forma, ¿verdad? Esos son como los puntos más importantes a tener en cuenta en la instancia de TAD. Por eso siempre se recomienda que ya cuenten con las personas en las instituciones, como bien les comentaba, van al comienzo, que van a gestionar ese apoderamiento para que lo tengan disponible a la hora de la carga y sea un simple trámite de firma de las personas indicadas. Continúa ahora, Vané, con un resumen de la vida del proyecto. Gracias, Nati. Bueno, para terminar, acá brevemente les contamos cómo sigue esto. Como les mencionamos, la convocatoria está abierta, cierra el 1 de septiembre a las 18 horas, ni un minuto más ni un minuto menos, 18:01, proyecto que presenta Portal ya es no admitido, no tenemos alternativa, así que refuerzo nuevamente el tema de los tiempos. Hacen la presentación en SGP de todos los documentos, firman en TAD el reporte, y comienza el proceso de admisibilidad, que es verificar, digamos, nosotros verificamos el cumplimiento de lo que exigen las bases en cada uno de los proyectos, se notifican los proyectos admitidos y pasan a la instancia de evaluación. Ahora retomo un poquito la evaluación, pero bueno, los proyectos son evaluados, y una vez evaluados, se recomienda al directorio la adjudicación a determinados proyectos, y se los notifica nuevamente que salen adjudicados, y comienzan las gestiones de firma de contrato. A partir de la fecha de contrato comienza la ejecución, que es una ejecución financiera de los recursos, de las compras, y acompañada por un seguimiento técnico que les vamos a ir solicitando, presentación de informes de avance y demás. Ahí vuelvo al tema de la evaluación. La evaluación, en las bases van a poder encontrar los criterios de evaluación. Las evaluaciones, Camila, próxima, por favor. Las evaluaciones son por comisiones. Las comisiones están compuestas por especialistas, se publican los nombres de los especialistas, y ustedes van a tener la posibilidad de hacer una defensa oral de su proyecto ante los especialistas. Así que van a tener una instancia en donde puedan presentar y defender ese proyecto, los especialistas puedan profundizar y hacer más preguntas. Ahí les estamos mostrando, bueno, los criterios de evaluación. No voy a entrar mucho en detalle, están bien detallados en las bases, así ya vamos cerrando esta parte y después le dejamos más tiempo a Irene. Pero bueno, si hubiera dudas específicas, por supuesto nos pueden consultar. Y bueno, ahí les compartimos el mail del FONARSET, si tienen consultas, dudas sobre lo que sea el sistema, los formularios, las formas de presentación, escríbanos, contestamos rápido, contestamos lo más rápido posible. Así que, bueno, las preguntas, fuimos contestando varias, yo contesté algunas, las chicas vi que estuvieron contestando en el chat, vi varias preguntas particulares, muy específicas, quizás ellas sea mejor que nos consulten, nos escriban, porque a veces son casos puntuales, y a veces confunde más responder a todos, pero en tal caso, al final nos volvemos a tomar unos momentos después de que termine Irene, para responder alguna pregunta más. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de esta charla. Voy a presentar a Irene Wasilewski, es economista, especialista en finanzas, especialista en evaluación de proyectos, trabajó en la evaluación de muchas convocatorias con nosotros, asesora a empresas, a instituciones públicas, así que tiene un largo recorrido y una larga trayectoria. Así que sin más, Irene, te doy la palabra para que puedas presentar los aspectos de la evaluación financiera. Perfecto, muchas gracias Vanessa, gracias Laura también por la presentación. Y bueno, si les parece vamos a ir viendo
los temas, algunas cosas que me gustaría aclarar previamente, y después entramos en detalle en esto del flujo de fondos, del armado del flujo de fondos. Primero, en esta convocatoria es optativa la presentación del flujo de fondos, y nosotros siempre decimos que más allá de que sea optativa u obligatoria, debería ser una herramienta interna para el proyecto, más allá de lo que luego se vaya a evaluar o no. Y acá algo importante, en todas las convocatorias históricamente, incluso en aquellas en las que ha sido obligatoria, es importante aclarar que el flujo de fondos no tiene que dar un resultado específico, no tiene que dar un ABAN o una TIR que es más o menos deseable. Es una herramienta sobre todo para identificar la sostenibilidad financiera del proyecto, que el proyecto pueda sostenerse internamente y si no, tener en claro cuál va a ser la necesidad de recursos que va a tener a lo largo de su vida, en el corto o en el largo plazo, para después poder seguir subsistiendo o potenciando esos resultados que va a generar. Y en algunos casos, el flujo de fondos es una herramienta más de todo el resto de las herramientas de evaluación, y en algunos de los casos no se adapta exactamente al proyecto que cada uno tiene, porque un proyecto puede ser de investigación, otro puede ser de producción, y las características, los plazos, las condiciones son distintas. Pero, a ver, ya sea que genere un ahorro, o ya sea que genere un ingreso, pero que no necesariamente vaya más allá de solo cubrir los costos, es importante hacerlo porque el proceso en sí mismo me permite identificar cuáles son los costos concretos en los que voy a incurrir. Que a veces cuando uno piensa el proyecto directamente, hay cosas que no tiene en cuenta. Desde el consumo de energía, hasta insumos o costos de distribución del producto, o costos de comercialización, o qué estructura necesito para todo eso. Entonces, primero es importante tenerlo como una herramienta propia, y después deseable para presentar. Y algo también importante es en aquellos proyectos en los cuales no se genera un ahorro concreto, y no se genera un ingreso concreto, pero sí un beneficio y un impacto, es importante. O incluso en los proyectos que tienen ahorros, que generan ingresos, pero que tienen alto impacto en materia ambiental, en materia social, en materia de salud, es muy importante poder cuantificarlos, agarrarse de algún número donde uno pueda medir. Volvemos, no porque si el número es 3 personas impactadas o 10.000, vaya a ser un indicador para tomar la decisión. Son múltiples las cosas que se toman en cuenta a la hora de evaluar. Pero es importante poder saber a cuánto se impacta, cómo impacta en el sistema. Y la cuantificación, más allá de una descripción general, es importante si es posible hacerla. Es importante empezar a hacer ese ejercicio, incluso para uno mismo. Entonces, dicho esto, y teniendo en claro que no tiene que tener un resultado concreto y específico que se espera, sino que uno lo que espera es que más o menos el proyecto cierre. También hay algo que, a ver, lo hacen las empresas más grandes, lo hacen los proyectos más chicos. Si uno va a presentarse a un banco, el flujo le tiene que dar positivo. Pero de ahí, el flujo de fondos es un Excel, es una herramienta que utiliza conceptos de costos, conceptos de ingresos, muchos números que tienen que cerrar. Pero yo digo siempre, hay que tomarlo como incluso las cuentas de una casa, ¿no? Bueno, ¿cuánto gano versus cuánto gasto? Y no debería poder gastar más de lo que gano, o en todo caso tengo que saber que si quiero hacer una inversión a largo plazo, la tengo que financiar no con mi ingreso corriente, sino con otro tipo de gasto que debería ser, con otro tipo de ingreso que debería ser sustentable financieramente. Un crédito, bueno, ¿cuál va a ser la tasa que pago? El mismo proceso que tengo que saber, que tengo que implementar en cuanto a que tengo que ingresar más de lo que voy a gastar para garantizar la sostenibilidad de mi ingreso, es lo mismo que hay que tener en cuenta a la hora de ver si un proyecto es viable. Algo también importante es, recuerden igualmente que no es obligatorio presentar el flujo de fondos, pero sí los invitamos a que hagan el análisis. Volvemos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando ustedes llenan los formularios, ponen cuál va a ser la contraparte y también ponen cuáles van a ser, digamos, los gastos o las inversiones que ustedes requieren para este subsidio, para este aporte no reembolsable.
Pero hay conceptos que no se involucran, porque justamente el gas y la luz, por decir algo, no es algo que esté, o las horas de recursos humanos que ya, de equipos que ya están incorporados, tengo hasta un porcentaje, pero por ahí yo le estoy asignando un 200% más de recursos humanos de lo que me permite asignar el proyecto. Y eso es gasto del proyecto y yo debería conocerlo. Yo digo no, yo como evaluadora, Irene, sino ustedes como quienes manejan, quienes gestionan, quienes llevan adelante el proyecto. Otra cosa importante es que cuando el proyecto es grande, digamos, el que está sentado investigando, analizando, produciendo, diseñando los procesos dentro del proyecto, no necesita ser quien hace el flujo de fondos. Uno no pretende que todo el mundo sepa todo. O sea, yo no sé hacer lo que hacen ustedes desde el otro lado. Lo cierto es que alguien debería sentarse con ustedes y poder llegar a esos números. ¿Por qué es importante? Porque normalmente, pero esto pasa en todos los proyectos que uno vaya a encarar, si uno le tira los formularios del proyecto y le dice al que va a construir el flujo de fondos que analice y lo arme, el que arma el flujo de fondos necesita entender los procesos involucrados, necesita entender a quién se vende, cómo se comercializa, cómo se produce, o cómo se hace el proceso de investigación, o qué inversiones necesita el laboratorio, además de las que se van a pedir. Nosotros vimos ahí que este subsidio va a financiar gastos mayores a tanto. Bueno, y todos los insumos menores a tanto, o todo el capital de trabajo que se necesita, y eso el que construye el flujo de fondos lo tiene que entender desde quienes están involucrados en el proceso, ¿sí? Si no, no hay forma de que lo tenga. Ahí, a ver, y ahí entramos en los temas concretos, es importante ver para qué sirve este flujo, ¿no? Entonces, primero, entender esto de los costos, tener uno claro cuando va repasando todos los costos que se involucran, más allá de los que yo lleno en el formulario, poder hacer la práctica. Y acá yo suelo sugerir algo, estábamos hablando recién de las empresas que presentan a los bancos, etcétera. Uno siempre quiere que le dé lindo y que cierre en positivo, pero muchos de los proyectos no dan positivo. Yo digo que si todos se adecuan al flujo de fondos y sus resultados, acá no, en Argentina, no habría ni empresas, ni proyectos, ni nada, porque normalmente me va a dar negativo cuando pongo todos los costos, todas las variables, hago los análisis de sensibilidad, la mayoría de los proyectos caducan, pero hay empresarios, personas, innovadores, etcétera, que siguen adelante y los proyectos funcionan. Teniendo esto en cuenta, mi consejo siempre es, depende dónde, cómo se presenta y a quién, uno después va adecuando las cifras, los porcentajes, los números. El primer flujo que hagan, háganlo totalmente sincero con el proyecto. Y después empiezan a ver cómo hacer para que cierre. Porque si empezamos armando un flujo de fondos para que cierre, ya después no sabemos qué cosa es real y qué cosa tenemos que trabajar para adecuar. Entonces es importante hacia uno mismo usar esta herramienta y después adecuarla para que quede perfecta, en el caso de que la vaya a presentar o no, a donde sea, un banco, ponerse, pero empezarla a trabajar para uno primero, ¿no? Para el propio proyecto. Primero, me sirve para entender los costos totales, la inversión y los costos operativos que voy a tener durante esa vida. En función de eso, saber cuánta plata voy a necesitar una vez que hice la inversión para que ese proyecto siga funcionando. A ver, tenemos mucha experiencia todos en equipamiento, no solo en este sector, en el sector productivo en general, que se adquiere a veces incluso con deuda, ¿sí? Y que después no tenemos insumos para alimentarlos. Equipos carísimos que luego tenemos que darles de comer, digamos, para que, desde reactivos, desde energía en algunos casos, necesitamos entender con el flujo de fondos cuáles son los costos operativos para que ese equipamiento después rinda sus frutos. Para eso sirve construir el flujo de fondos, por ejemplo. Después, justamente, también nosotros decimos, bueno, vamos a generar, digo cualquier cosa, una tanda de un lote de 100.000 kits, y tenemos expectativa en el año 2 o en el año 3 llegar a 1 millón de kits. Entonces tenemos el equipo para hacerlo. Ok, ¿tenemos la plata para el capital de trabajo para hacerlo? O sea, más allá de que sí tengamos, el proyecto sea sostenible, etcétera,
¿Cuánto capital necesito para los insumos, los recursos humanos, etcétera, para alcanzar ese objetivo de escalado que yo tengo? ¿Sí? Porque una cosa es tener el equipamiento me permite, hoy voy a producir 100, que es lo que tengo, quiero llegar a 1.000.000, el equipamiento me lo permite, perfecto, las instalaciones me lo permiten, ahora yo necesito darle de comer a esa máquina, ¿no? Tengo valuado ese costo y sé cómo lo voy a conseguir. En algunos casos no hay problema, porque mi cliente, ya sea que me pague o no, ya sea el Ministerio de Salud, ya sea la universidad, ya sea el instituto, porque a veces tenemos esos modelos intervinculados. En algunos casos mi cliente me paga antes, entonces no tengo problema, me paga los insumos, me los trae, me los pone en la puerta del laboratorio. Ahí no tengo problema. En otros momentos me paga a 90 días una vez que se lo entregué. Bueno, ahora después vamos a hablar de eso puntualmente, pero entender puertas adentro, cómo me va a impactar esa necesidad de lo que nosotros decimos capital de trabajo. Una cosa son las inversiones, que son las máquinas, las instalaciones, todo el puntapié inicial, y otra cosa es todo lo que necesito una vez que estoy operativo, sueldos, insumos, gastos de administración, gastos comerciales, gastos financieros durante la vida del proyecto. Eso, el corto plazo se llama capital de trabajo. Ahí vamos, ahí en detalle estaba leyendo, perdón, un poco las preguntas. Ahora, ventas potenciales o volúmenes, es lo mismo, esto era lo que estábamos hablando. ¿Para qué me sirve el flujo de fondos ya cuando voy escalando en su dificultad? Los flujos de fondos son una base, pero después yo puedo planificar escenarios. ¿Y qué pasa si este insumo se duplica en su valor? O si yo no puedo ajustarlo, porque en la mayoría de los casos hablamos de la misma moneda. Dólar, dólar, peso, peso, pero a veces yo tengo insumos en dólares y valores de venta o de entrega en pesos, o competitivos en pesos, que yo no puedo ajustar. Entonces, en algunos casos, esos insumos en dólares son muy chiquitos, en otros tienen un peso mucho mayor. Entonces, el flujo de fondos a mí me permite evaluar escenarios. ¿Qué pasa si el dólar se duplica? ¿Qué pasa si el impuesto tal me empieza a impactar? Porque están diciendo que lo van a afectar a ese lugar. ¿Qué pasa si tal insumo crece en valor? O si no consigo este y tengo que comprar el otro. Bueno, puedo ir jugando con esos escenarios y saber hasta dónde mi proyecto resiste financieramente, ¿sí? ¿Qué variables le pueden impactar? Si voy a vender, digo, uy, ¿qué pasa si yo vendo 100, si vendo 500 o si vendo 1000? Entonces, entender cómo el proyecto va siendo más eficiente o cuándo necesito más inversión de capital a medida que voy escalando el volumen de ventas, por ejemplo, o el volumen de producción y de entrega. Eso más para los proyectos productivos. Pero eso es sumamente importante entenderlo y analizar escenarios. A veces uno piensa que hay costos que le pesan mucho, y esto nos ha pasado con muchos proyectos que están en etapa de piloto, ¿no? Cuando estábamos haciendo, a veces hacíamos este ejercicio durante la vida del proyecto, y nos sentábamos desde Bonartec a estudiarlo con el propio proyecto, ¿no? Proyectos que pasaban la etapa de piloto y escalaban la etapa productiva. Y cuando se hacía este ejercicio del flujo de fondos, la identificación de los costos y sobre todo el impacto, se daban cuenta que había costos que el equipo percibía que eran muy relevantes y de los cuales tenían alta dependencia, pero que en realidad la variación no les impactaba en nada. Y había otros insumos y costos mucho menores y menos importantes, pero cuando empezaban a jugar con los posibles escenarios, pasaban a ser sumamente relevantes. Entonces, volvemos, esto es para el propio proyecto, para ver su viabilidad primero, que sea viable, y segundo, cómo hacer para que sea sustentable. Ahí está. Bueno, a ver, temas importantes más allá del flujo de fondos. El flujo de fondos analiza los flujos anuales del proyecto. Después vemos el plazo. Pueden ser 5, pueden ser 10, eso depende del proyecto. Pero, ¿qué es importante que todos sepamos hoy, más allá de los flujos anuales? Si yo tengo una caja que me va a depositar en mi cuenta para hacer los gastos y no tengo que prestar atención a los plazos,
no es tan relevante, pero sepan, incluso porque muchos proyectos van a estar vinculados con empresas, ¿sí? Que las empresas tienen un grave problema en este tema del corto plazo. Yo lo mencioné hace un rato muy por arriba, pero pensemos una cosa, depende a quién yo le entrego o a quién yo le vendo los productos, ese alguien me puede pagar antes para que yo compre la mercadería. Vuelvo a resaltar esto porque esto es lo que hace, uno dice, este proyecto es buenísimo, tiene ventas enormes. Ahora, ¿por qué quebró la empresa? ¿Por qué cerraron el proyecto? Justamente porque en nuestro país el corto plazo es lo que suele matar a los proyectos muchas veces. ¿Qué pasa? Quien me compra, si me entrega la mercadería, me paga los insumos o me paga antes, buenísimo. Pero en muchos casos me paga a 90 días. Y yo, cuando compro los insumos, cuando pago, los salarios no los puedo pagar a 90 días, primero. La luz y el gas no los puedo pagar a 90 días, segundo. Hay proveedores que sí puedo pagar, insumos que puedo, pero otros que no, porque no me llegan los insumos. Entonces le tengo que pagar hoy. Esto no es un problema en la mayoría de los países del mundo. ¿Por qué? Porque las tasas de financiamiento de ese capital de trabajo son muy bajas. En la mayoría son el 1% o incluso menores anuales. En Argentina esas tasas suelen superar el 30% de interés anual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a cobrar, o sea, es como imagínense su sueldo, lo van a cobrar a 90 días y les vence la tarjeta mañana. Y la tasa de interés de esa tarjeta es superior, obviamente, al 30% anual. Eso les come parte de sus ahorros, que eso es algo que vivimos todos los días. Bueno, lo mismo le pasa a las empresas con los costos financieros, ¿sí? Lo mismo. Si yo tengo un gran cliente, el gran cliente suele decidir cuándo me paga y me paga cuando tiene ganas, ¿sí? Y yo tengo, por el otro lado, un proveedor con quien puedo negociar, es buenísimo. Ahora, si tengo un proveedor que es una gran empresa también, estoy en el peor de los mundos, porque el proveedor me pide que le pague cuando él quiere, y el cliente me paga cuando él quiere. Y eso para las empresas tiene un costo, porque tienen que financiarse. ¿Cómo hacen? Tasas superiores al 30%, ¿sí? Entonces, ojo con el corto plazo. Les cuento algo que tal vez no no se adapta, pero en un par de casos de proyectos de Fonarsec, por ejemplo, uno dice, bueno, vamos a juntar la producción de pequeños productores comunitarios y lo vamos a vender en el mercado 200 veces más caro de lo que se vende hoy, que lo venden en la puerta del campo. Buenísimo, todos acceden a mejor condición financiera, todos acceden a un mejor precio. Qué buena noticia. Ahora, el productor es un productor tan chiquito que dice, yo no puedo esperar 2 semanas a que me pague. Yo necesito la plata hoy. Cuando yo vendo en la puerta, en la tranquera, yo la plata la recibo hoy y compro comida para hoy. Yo no puedo esperar 2 semanas a que el que fue a vender la mercadería me pueda llegar a pagar. Entonces prefiero venderlo a menos de la mitad de precio, pero tener la plata hoy. Ese tipo de consideraciones que uno desde lo financiero no lo ve, hay que analizarlo en los proyectos. Los plazos son sumamente relevantes para la supervivencia de los proyectos, ¿sí? ¿Cuándo cobro? ¿Cuándo pago? Lo saben ustedes, cuándo me llega la plata para pagar los reactivos, y hasta que eso pase no puedo hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, como esas, hay millones de ejemplos en este tema de los plazos. Intentemos hacer algún flujo más simplificado, ¿verdad? Sí, o sea, úsenlo, aprovechen que es voluntario y úsenlo como quieran, pero úsenlo para entender todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Y si es infraestructura, hagan el ejercicio de qué pasa cuando empieza a funcionar y con qué, cómo van a cobrar. Algo súper relevante es esto, ¿van a cobrar de alguna manera el servicio de producción a alguien de alguna forma? ¿O cuánto necesitan para que eso siga funcionando en la infraestructura que se está generando? También van a incorporar maquinarias, equipamiento, etc. Los costos de mantenimiento, ¿cómo van a hacer? ¿A quién le van a cobrar? ¿O de qué forma van a ingresar recursos para poder mantener esa inversión? Hagan ese ejercicio. Bien, a ver, bueno, otra cosa, esto del escalado. Cuando uno escala necesita escalar todo, no solo las máquinas, ¿sí?
Piensen una cosa, ustedes presentan 1000 reactivos, digo cualquier cosa, 1000 reactivos se van a escalar a 1.000.000. Bueno, ¿a quién se lo van a vender o entregar o, digamos, dar? A un solo cliente o a un solo receptor, buenísimo. No, pensamos abarcar 10 provincias, con 10 ministerios de salud provincial. Un detalle, ¿quién va a atender el teléfono para ver los pedidos? No es lo mismo atender a uno que atender a 10. Bueno, ¿y cuándo me llega? ¿Y cómo lo despacharon? ¿Y cómo eso? Eso que parecen detalles, expónganlo a cada una de las cosas que impactan el proyecto. ¿Sí? El escalado tiene que ser un escalado en todo el proyecto, no solo en el equipamiento. ¿Sí? Súper, súper importante. Bueno, ahora vamos a ir metiéndonos en el flujo de fondos puntualmente. Una cosa importante que lo dice ahí en el instructivo, la idea del flujo de fondos es que, vuelvo a repetir, que se pongan todas las inversiones, no solo las que se llenaron en el formulario. ¿Por qué? Porque como decimos, a veces, como la contraparte es una parte, tal vez se ponen equipamientos de laboratorio que no entran dentro del formulario porque sobrepasan los límites de los porcentajes de contraparte. Bueno, el flujo de fondos habría que ponerlo porque son recursos destinados al proyecto, ¿sí? O, bien, muy buena esa pregunta, Gustavo. Ahí vamos al plazo. El flujo de fondos es un análisis actual o proyectado. Ahí vamos a ver eso. Una cosa es la inversión inicial, que lo que me dicen acá es, bueno, todos los que tenemos infraestructura para laboratorio, ponemos cuánto le vamos a poner ahora y se acabó. Sí. Si pueden hacer el análisis futuro de cuál va a ser el flujo, sería muy, muy bueno para ustedes, digamos. Pero, ¿qué pasa con esto de las proyecciones? Después lo vamos a ir a analizar porque en Argentina es como hacer magia, pensar qué va a pasar dentro de 2 años, no lo sabemos. Después vamos a ver que tenemos algunas cosas, por eso siempre decimos, el flujo de fondos, la TIR y la VAN, muy lindo, o sea, es un dato, punto, no es nada relevante para tomar una decisión en este momento. Pero es importante construirlo por todas estas cosas que vamos viendo, ¿sí? Ahí vamos a esto de los plazos. El tema de costos de producción, ya lo fuimos viendo todo. ¿Cuánto me cuesta empezar a generar el proceso, ¿sí? Prender la luz, levantar la térmica de todo, activar los recursos humanos, hacer los mantenimientos de los equipos, temas como esos que a veces no se toman en cuenta. Gastos de administración y comercialización. Acá no está tan abocado a esta convocatoria específica, pero sí a muchas de las que ha habido e involucra actores como ustedes. Algo interesante y muy importante, esto no se pide en esto, pero quiero aprovechar este espacio para decirlo, no se pide, aclaro, el estudio de mercado. En algunos casos uno dice, bueno, yo le entrego esta vacuna, o este reactivo, o este producto al Ministerio de Salud y listo, se acabó mi problema, perfecto. Pero en otros casos, el proyecto plantea la comercialización de ese producto. Muy importante, incluso cuando yo se lo voy a dar al Ministerio de Salud también, es ver si ese producto es competitivo, ¿sí? Y la competitividad, ojo, no va a ser lo que defina si es bueno o no el proyecto, porque por ahí el producto no es competitivo a nivel precio, porque me sale un poco más caro que un importado, pero es de fabricación nacional, genera un montón de impactos, o es mejor técnicamente. Que no sea competitivo en precio no quiere decir que no sea elegible, que no sea un buen proyecto. No, pero por eso tengo que mostrar los otros impactos también. ¿Cuál es el impacto concreto que genera más allá de que no sea competitivo? Eso es por un lado. Si no es competitivo, ¿cómo voy a hacer para mostrar y para que el mercado me lo compre? Así sea un Ministerio de Salud, que no tenga que poner plata. Es lo mismo. ¿Por qué va a elegir mi producto y no el de al lado? Y para eso tengo que estudiar alrededor qué es lo que hay, ¿sí? Y qué características tiene lo que hay alrededor mío. Y por qué puede ser mejor o peor, o cómo yo puedo responder a eso. Yo siempre digo, pónganse del lado o hablen con alguien que les compre a ustedes. Y que les haga todas las preguntas odiosas que les va a hacer, ¿sí? Para ver si
lo que se está generando está bueno o no. Mismo a nivel laboratorio. Ustedes van a armar un laboratorio, ese laboratorio puede prestar servicios y puede cobrar por ello. Bueno, o puede conseguir contrapartes por ello. Analicen la competitividad de ese proyecto. ¿Por qué alguien los va a elegir a ustedes y no a otros? Porque ahí también está la responsabilidad, algo que hacemos mucho hincapié, que está vinculado en que por ahí yo tengo a mi cliente atado, ¿sí? Tengo un Ministerio de Salud provincial que lo tengo atado a la demanda, no se va a ir a ningún lado. Bueno, háganlo desde el punto de vista de responsabilidad. ¿Por qué lo que yo le voy a entregar es mejor que lo que le puede entregar el de al lado? Entonces, para eso tengo que ver qué es lo que hay alrededor. Mírenlo. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista de los gastos de comercialización, muchas veces los proyectos que quieren ir muchos pasos para adelante, dicen, bueno, yo voy a ir a comercializar directamente, y voy a llamar a los ministerios de salud, a los organismos vinculados con el sistema de salud privado, etcétera, para comercializar mi producto. A veces eso, uno tiene equipo para hacerlo, y a veces no. Y el área comercial es un área sumamente relevante, más allá de que uno normalmente los minimice, ¿no? Es un trabajo en sí mismo. Entonces, en vez de cargarse esa mochila encima, a veces incluso pasa para los socios que ustedes puedan tener, las empresas que ustedes puedan tener. A veces conviene tener distribuidores que ya aborden el mercado objetivo que yo tengo. No un distribuidor de, no sé, comida para perros con alguien que distribuye productos de salud, ¿no? Un distribuidor, alguien que comercialice en las áreas, en los productos, en los clientes que yo estoy buscando captar. Entonces, me alivio de un problema inicial y ya está, no tengo que invertir ni gastar en ese tema. Es súper relevante plantear cómo voy a hacer la comercialización, porque no es sencillo. Volvemos a lo mismo. Una cosa es darle todos los paquetes en el camión a un distribuidor y que ese distribuidor me pague. Por ahí a veces tengo obviamente menores ingresos por eso, y otra es empezar a no solo llamar, vender, distribuir, que llegue, que no, reclamos, pagos, etcétera, ¿sí? Es otro eje de trabajo. Entonces, ojo, cuando termino, lo mismo pasa con los servicios, pasa con todo, ¿eh? Entonces, ojo el tema de los costos de comercialización, que no es menor. Temas impositivos súper importantes. Ahorros. ¿Qué pasa con los ahorros? Si mi proyecto, más que generar un ingreso, genera un ahorro, también lo tengo que considerar, es como un ingreso, ¿sí? Es algo que dejo de gastar. Analizando en el proyecto en su conjunto, es un ahorro directo. Impacto, resultado financiero, volvemos, ahora vamos a ir a ver a los plazos, eso no nos va a importar porque no es que no nos va a importar, no va a ser relevante a la hora de tomar una decisión si nuestro proyecto cierra o no cierra, porque vamos a ver que ahí en el medio del flujo tengo que meter bastante imaginación para ver qué va a pasar en el futuro. Pero, vuelvo, no es relevante, pero es importante que lo entendamos. Necesidad de llegar a un producto que pueda llegar al mercado. Entonces, ¿sobre qué base se hace un estudio? Perfecto. Acá me están preguntando por un proyecto de I+D. Si es I+D, o sea, ahí vamos, si es I+D más I, como son, por eso yo digo, en este caso, algunos de los puntos de esta convocatoria no van a ajustarse 100% a este estudio, pero en muchos casos sí. Si es un proyecto de I+D más I, yo incluso cuando llego a la D, tengo que plantear que tengo un producto competitivo. Ese D, ¿sí? El desarrollo, el prototipo, hay que pensar, hoy cuando hago el prototipo no voy a saber exactamente los costos que voy a tener cuando produzca 1 millón en vez de 4, ¿sí? No los voy a tener, pero sí tengo que mínimamente mapear cómo son productos similares o no. No hay nada como esto en ninguna parte del mundo. No tengo contra qué. Bueno, cuantificar los potenciales impactos. Volvemos, siempre hay algo que se puede cuantificar. Eso es sumamente importante. Cada proyecto tiene que analizar cómo puede agarrar esto y tomarlo o no. Pero vean qué pueden cuantificar y cómo ese producto va a ser competitivo para alguien. A ver, volvemos.
puede ser algo que no exista en otra parte del mundo. Pero pónganse del lado del que lo va a comprar, o que lo va a adquirir, o que lo tiene que pagar de una forma u de otra. ¿Por qué va a decidir comprarlo? ¿Por qué va a decidir adquirirlo? Porque a veces, y pasa mucho en este sector y en este ámbito, hay temas que son súper relevantes, pero que en realidad hoy los ingresos, yo voy a depender, esto para el sistema de salud público va a ser fundamental. Sí, ok, pero esto sale 10 e impacta en 1, y el sistema de salud tiene que gastar millones de dólares hoy en otro insumo, en otra cosa que está mucho más surgido. Entonces, tal vez mi producto es súper revolucionario, pero tiene un costo altísimo y tiene un impacto muy importante, porque acá tenemos un tema que más allá de ser subjetivo o no, el impacto puede ser sumamente importante. Ahora, el que toma la decisión tiene que decidir dónde gastar los recursos. Entonces, ojo, pónganse siempre de ese lado. Pónganse del otro lado, del que los va a decidir la compra, para ver qué variables tiene en la cabeza a la hora de tomar esa decisión. Eso es el estudio principal de mercado. ¿Qué tiene el que decide la compra, o el pago, o firmar el proyecto, y contra qué compite? Ojo con eso. Bueno, bien. El valor del capital intelectual, que es todo un desafío, se tiene que considerar en la parte, depende en qué etapa del proyecto estoy. ¿En la etapa inicial como inversión o en la etapa de valorización del producto, incluso con la potencialidad de licencias, de patentes, etc.? Hay distintas formas de evaluarlo, y ustedes saben que todas son como, y bueno, vamos a ver, la mejor posible que se pueda hacer, considerando valores de patentes similares, valores de licencias similares, el potencial del producto en el mercado. Ojo, muchas veces cuando se presentan en otro tipo de convocatorias, que son más de I+D, que son más de D+I chiquita, el potencial del mercado se dice, bueno, porque el mercado mundial de test es de 400.000 millones de dólares al año. Eso no es un dato, digamos, ¿no? O porque quienes consumen esto en el mundo son de tantos millones y millones de dólares. Bueno, no, el mercado es quienes hoy te pueden comprar a vos, ¿sí? ¿Cuál es el potencial de demanda que yo tengo cercano, no? ¿Cuánto mueve el mundo? A veces se gastan mucha plata en informes de mercado que dicen cuánto es el volumen global de demanda a nivel internacional, y yo estoy en una etapa donde para llegar a eso me faltan 10 años. Buenísimo, ojalá, en otros proyectos no, en otros proyectos realmente se quiere llegar a ese mercado, que es buenísimo, pero en la mayoría tenemos un mercado más cercano. Entonces, evalúen el mercado al que uno puede acceder. ¿Cómo evaluar el know-how, toda la parte de conocimiento, etcétera? A ver, hay mucho vinculado con las horas hombres destinadas para ver la línea de base. O sea, ¿cuánto vale mi hora ahí sentado, o la hora de todo mi equipo, como punto de partida? ¿Sí? No puede valer menos que eso. Eso es una de las metodologías. Pero después se utiliza lo que se llama múltiplos comparables, por ejemplo, ver cuántos son tecnologías similares, patentes similares, licencias similares. A veces no hay similares, pero hay de mercados parecidos, o como decimos, cuál es el mercado potencial al que se puede aplicar. Hay distintas metodologías para evaluar. Lo ideal es que se evalúe y se ponga, porque ahí es donde está el mayor valor agregado. Es más, puede ser servicios o productos que nosotros con nuestro equipo hayamos generado en el pasado y que podamos evaluarlo, lo nuevo, en función de eso. A veces son mínimo vale esto. El tema es que para muchos es muy complejo evaluarlo. Entonces es decir, bueno, hagamos el flujo para saber si vamos a poder cubrir los costos de operación de los próximos años. Si pueden evaluar el know-how, las capacidades generadas, la potencialidad de venta, etcétera, la posibilidad de creación de una empresa a partir de esto, del licenciamiento, muchísimo mejor. Es como lo deseable. A ver. Plazos, etcétera.
empezamos. Como los ingresos se reciben o se pagan o se cuantifican en pesos, es requerimiento hacerlo en pesos. No obstante ello, hay proyectos que son 100% atados al dólar, ya sea por los insumos y también por los precios de venta, que si bien pueden ser ingresos en pesos, pero están atados al valor del dólar. Cuando este formulario era un requisito, o sea, en las convocatorias en las que es un requisito, porque no es que ha dejado de serlo, en las convocatorias en las que es un requisito, sí o sí la obligación es presentarlo en pesos porque es la moneda de trabajo con la que estamos armando todo. Pero cuando es un proyecto muy atado a a la moneda, al dólar, tanto de ingreso como de egreso, yo lo que sugiero es, hagan el trabajito de hacerlo los dos, hagan en dólares también, más para uno mismo, para el propio proyecto, porque es el más real, es el que más se adecúa a las características del proyecto, ¿sí? Entonces, más allá de que si es requisito, que en este caso no lo es, se tiene que presentar en pesos, cuando el proyecto está muy atado a moneda extranjera, háganlo también en paralelo en moneda extranjera porque es lo más relevante. ¿Qué pasa con la inflación? Los flujos de fondos se hacen a moneda constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A precios de hoy. De hoy estirado hasta 5 años. No tomo en cuenta la inflación, porque se supone que la inflación, le impacta a mis ingresos y a mis gastos también. Entonces puedo calcularlo en moneda constante. Salvo que ustedes vean que hay un insumo, por ejemplo, que está, en el caso más clásico que no está aquí presente es la leche, ¿sí? La leche no se puede ajustar al valor de la inflación tan fácilmente porque a veces no tengo esa posibilidad de ajustar los precios. Y mis insumos y mis productos y todos mis gastos sí se ajustan por inflación. Entonces, ahí tengo un problema, porque no es lo mismo lo que ingresa que lo que sale. Pero como en la mayoría de los casos lo que ingresa y lo que sale se ajusta, se toma valores constantes, a precio de hoy, o a precio del momento en el que el proyecto empieza a estar en funcionamiento. Ese es el momento de inicio, ¿sí? El tema cero, que es el momento donde arrancamos, es donde empieza a funcionar. Antes, todo es inversión, ¿sí? 2 años, 1 año, 2 años. Antes del tema cero, todo es inversión. En tema cero, que es como lo que es hoy, es cuando empieza a arrancar, cuando el proyecto ya empieza a funcionar, empieza a producir, el laboratorio está operativo, etc. Y de acá para adelante es donde tengo que empezar a imaginar. Es una buena palabra, imaginar, para esto. Pero bueno, ahí. ¿Cuántos años de acá para adelante voy a imaginar? O, digamos, más que imaginar, voy a, digamos, prever, analizar, proyectar. Acá depende mucho del sector, mucho, mucho. Por ejemplo, energía, para que se den una idea, una central hidroeléctrica, 20 años tengo que pensar, y ahí empezamos a hablar de cuánto va a darme de plata. Proyectos agrícolas, 1 año y medio. Empieza, digamos, es el ciclo de producto. Pero, por ejemplo, un proyecto de innovación importante se evalúa en 5 años o 7 años. Todos los proyectos de innovación grandes tienen que ser 5 o 7 años. Sí, el flujo incluye como inversión los aportes del FONARSEC, más la contraparte, más todo lo otro que no anuncien como contraparte, pero que están poniendo, ¿sí? Porque eso es la inversión que el proyecto requiere realmente, más allá de los límites que me plantea el FONARSEC, ¿sí? Es cuánto voy a gastar de verdad en inversión en el proyecto. Plazo, 5 años, si es un proyecto de mucha innovación. Normalmente un proyecto estándar se evalúa en 10 años, de acá a 10 años. ¿Sí? Si es un proyecto donde yo ya más o menos tengo varias certezas y pocas incertidumbres, se evalúa en 10 años. Si es un proyecto donde tengo más incertidumbres de posibles ingresos que certezas, se evalúa a 5. ¿Sí? Pero uno puede ir jugando a ver cuánto es el periodo en el que
empiezo a recuperar ingresos, en el que recupero la inversión, etcétera, etcétera. Ahí está. Deberíamos presentar el flujo de fondos de todo el marco del proyecto o del impacto que tendrían los bienes adquiridos con el financiamiento de FONARSEC. A ver, normalmente en estos casos, o sea, lo bueno es si pueden aislar el impacto de los bienes adquiridos con el proyecto de FONARSEC, hacer eso solo va a ser más sencillo y va a ser útil. Pero el objetivo debería ser cómo va a impactar en todo el proyecto. ¿Por qué? Porque a veces, y esto pasa mucho en todo, en los proyectos de investigación, en las empresas, en todo, un componente, una línea de producto o una línea de servicios me genera resultados negativos. No es sostenible, no es viable. Pero cuando la sumo con todo el resto de las operaciones, me termina dando positivo, y los impactos de esa línea, más allá de los ingresos o los gastos o la plata que me va a demandar continuamente ponerla para seguir alimentándola, sus impactos sociales o dentro de los otros proyectos de la línea o lo que sea, son muy positivos, entonces en términos generales el resultado es positivo. Entonces, lo mejor es hacer el individual y el global, pero ustedes analicen qué les sirve a ustedes para demostrar, analizar, ver la viabilidad y la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? Entonces, vuelvo, sería buenísimo que puedan hacer la de esa línea de trabajo y cómo eso impacta en el total de, digamos, el consorcio, o en el total de este proyecto más grande que se aborda a partir de la incorporación de estas maquinarias. Vuelvo, ¿por qué? Porque a veces uno tiene un resultado negativo en una línea, pero en su conjunto aporta a todo el resto. Es más, volvemos a repetir, si el proyecto tiene un resultado negativo y mis impactos en otro no financieros son enormes, o no, son chicos pero son importantes, no importa el tamaño, tengo que poder cuantificar los impactos, ¿sí? Identificarlos concretamente. No, a ver, un poco desde la experiencia, y mucho es en los formularios eso que se ve. Yo les cuento un tema a veces, leyendo el formulario hay proyectos que son brillantes, y después cuando se plantean en vivo, y hay muchas más incertidumbres que lo que se vio escrito. Y a veces pasa lo contrario, escrito es muy limitado lo que se expresa, y cuando uno lo escucha dice, wow, cuánto impacto que va a generar. El impacto no económico, incluso el económico, el potencial de impacto económico, hay que poder describirlo, más de 3 líneas, ¿sí? Más de un párrafo que diga, impacto en el sistema de salud nacional, punto. O es competitivo porque va a ser más barato que los importados, punto. Esa competitividad es limitada, me cambia el tipo de cambio y se me fue al demonio la competitividad. A veces no lo puedo manejar y va a ser así y es una realidad del proyecto, bueno, punto. Pero a veces no, a veces el producto es mucho más competitivo por otras cosas, incluso por ser de fabricación nacional. Bueno, escribir, inspirarse, expresar todo eso. Sí, los incentivos tributarios tienen que estar expresados en el tipo de fondo, en el flujo de fondos. Yo entiendo que meter la parte tributaria es otro tema, involucra a un especialista del tema tributario. Pero si lo tienen, sería genial, porque cuando uno va a presentar un proyecto, incluso en las grandes empresas, siempre uno le huye al contador, porque los proyectos que venían bárbaros, cuando se sienta el especialista en impuestos y le empieza a aplicar todos los impuestos, termina siendo un proyecto que es malísimo. Entonces uno trata de no cruzarse con el contador para que no le boicoteen el proyecto antes de que empiece. Lo cierto es que es algo que a veces empieza a impactar en el proyecto, positiva o negativamente, desde el momento cero. Entonces, súper importante pasar por el filtro de quien maneja la parte impositiva antes, para ver si cierra o no. Súper importante. Vuelvo, háganlo como ejercicio interno dentro del equipo, más allá de lo que van a presentar luego, ¿sí? Tómenlo como herramienta, para ver por qué el proyecto es fuerte. Ya voy, les prometo que ahí acelero. A ver, 5 años, 10 años, vayan jugando con eso, pero sepan el tema de la incertidumbre. Algo importante, acá tenemos, o sea,
lo que a mí me interesaría dejar de toda esta larga charla es, si ustedes logran llenar esta parte, ya está. Es súper importante. Sería buenísimo que puedan hacer todo el flujo de fondos. Pero si a nivel interno logran cuantificar las unidades de medida de los costos individuales por lote general, por infraestructura, por mantenimiento, etcétera, esta parte es súper importante. Los gastos involucrados y cómo eso se va a traducir en un precio de venta, en un valor de venta, en un valor, volvemos, así nadie me pague del otro lado, así venga un ministerio que me ponga la plata para fabricar. ¿Cuánto es el costo de producción? Si yo estoy pagando por esto 15 veces más de lo que me saldría un importado, estoy desarrollando industria nacional, estoy desarrollando capacidades, estoy desarrollando know-how, potencialidad de licencias futuras, de nuevos desarrollos a partir de esta investigación. Todo eso, pero tengo que saber cuánto sale. No lo expongan si no quieren, pero sépanlo. Sepan el nivel de competitividad y los impactos positivos o no que pueda tener el proyecto más allá de esa competitividad o no. ¿Sí? Esto es lo que quiero resaltar. Esto es importante. ¿Cuáles son los costos? Todos, mapearlos uno por uno. Es todo un trabajo en algunos casos y a veces son miles al lado de los que me imaginaba. Temas, por ejemplo, a ver, yo les explico una cosa de un par de proyectos que hemos tenido aquí. A veces se piden subsidios para equipamiento. Importante, centros grandes de mecanizado, por ejemplo, que se traen de afuera, salen mucha plata, se traen mucho costo en fletes, en nacionalización de los equipos, todo. Ok, ya lo tengo acá. Más allá de todas las ventajas financieras impositivas que tenga para traer ese equipamiento. Bueno, tengo que ponerlo en la planta. La planta requiere, para meter esa máquina ahí, más allá del transporte, que no es menor, para equipamiento grande, unas bases de hormigón que salen 10 veces más de lo que se planificó y presupuestó. Bueno, pero el equipamiento nos va a permitir generar vacunas para 1 millón de personas. Bueno, pero alguien tiene que poner esa nimiedad de plata para hacer las bases de hormigón. Y no conseguimos en la facultad, en la empresa, en los bancos, en el ministerio, nadie que ponga esa plata. Y nos dimos cuenta cuando tenemos la máquina en la puerta del laboratorio. ¿Sí? Ese tipo de cosas se tienen que identificar antes. Para eso sirven estos ejercicios. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las condiciones de infraestructura que necesito de base? Les doy ejemplos como para que por ahí se adecuan o no a mi caso, porque por ahí ustedes tienen unos equipos que son así de chiquitos, o son todos software, que no pesan ni se... Bueno, pero hay que pensarlo desde ese lado. Todo el conjunto de impacto de los costos que voy a tener para que eso funcione. Sigo. A ver, bueno, acá vamos hacia adelante. La TIR es anecdótica en el momento en que tengo que planificar cuáles van a ser mis costos y mis ingresos a 5 años, pero háganlo, no, o sea, está todo calculado. Lo verde se calcula solo en el gráfico que tienen, en el cuadro que tienen, todo lo que tiene celda verde se debería calcular solo. Lo que ustedes tienen que llenar son todas las celdas blancas, ¿sí? Yo para que más o menos sepan. Acá ya empiezo, porque vuelvo, es anecdótico. La tasa de descuento es cómo hago para actualizar esos flujos futuros hacia hoy. No es lo mismo un peso hoy que un peso dentro de 5 años, obviamente. Más allá de la inflación. ¿Cómo hago para actualizarlos? Eso es mi costo, oportunidad y capital. Que siempre se usa, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero se usa lo que se denomina una tasa libre de riesgo, una tasa de base, no existe en realidad una tasa libre de riesgo, pero es una tasa de referencia. Normalmente, esperen que acá lo tengo, para los proyectos en dólares se utiliza un 5%. Para el proyecto en pesos dice 12, que es la tasa que se usa en un proceso estable económicamente, yo le pondría un 20% de descuento. Esto es lo que me trae esa plata hacia hoy.
es una tasa real negativa, etcétera, pero no le podemos poner 40% de acá dentro de 10 años, ¿sí? Olvídense, estoy yendo como muy profundo dentro del flujo de fondos. Un tema sí muy importante, y ya terminamos, es qué pasa al final del proyecto. El valor residual, lo que quedó al final. No es que el proyecto muere después de 5 años. Me quedaron las capacidades, yo sigo fabricando, vendo licencias, sigo teniendo ingresos. Depende qué me quedó cuando terminé ese escenario de evaluación, es cómo lo evalúo. Si me quedó un proyecto en marcha, tengo que evaluarlo, lo que me quedó es un proyecto en marcha, de acá de 10 a 5 años. Si me quedó la tecnología y el equipamiento, lo evalúo como la tecnología y el equipamiento. Me quedó algo que tengo que poner en cartel de venta, y ya, no sé, la otra vez teníamos era una innovación, pero que se sabía por las características de la tecnología y del mercado en el que se implementaba, que después de 5 años ya eso iba a estar caduco y ya iba a haber otra tecnología superadora. Listo, no tengo nada, tengo un chatarra, tengo conocimiento adquirido a partir de eso. Buenísimo, 0 valor residual. El impacto es otro, está bien, pero tengo que considerar cuánto vale lo que terminó al final del tiempo. Cuando eso lo traemos a hoy, vamos a ver que tiene una desvalorización importante. Imposible precio de venta, me parece que los productos tienen que estar muy avanzados en sus estadios de aprobación regulatoria. No, no necesariamente, ¿eh? O sea, no necesariamente en los estadios de aprobación regulatoria. Yo, por ejemplo, a ver, una forma de evaluar, digamos, temas de dengue. ¿Cuánto es el costo hoy de salud, en gastos de salud, por tratamiento que se genera en el sistema de salud nacional? ¿Sí? Esa es una forma de evaluar, de hecho la hemos usado muchas veces. ¿Cuánto gasta el sistema de salud hoy en tratamientos por dengue? Bueno, ¿cuánto permitiría ahorrar esto en esos tratamientos? Esta nueva tecnología, este nuevo producto. Esa es una forma de evaluar, por ejemplo, un proyecto de este tipo, que puede estar en etapa muy previa a todas las pruebas, ¿sí? Pero ya sabemos cuánto el mercado gasta, el Estado, el sistema de salud. Un sistema de, no sé, vacunas para tal cosa, que hoy no existen, por ejemplo. ¿Cuánto se gasta en tratamientos generales, más allá del sistema de salud, en el sistema privado incluso, más allá del sistema de salud público? ¿Cuánto se gasta por paciente? Más allá, volvemos, más allá de que le permito al paciente tener una vida sana, independientemente que ya eso es un indicador de impacto más relevante que la parte económica, ¿sí? No estamos posicionando primero la parte económica que los impactos positivos en otros aspectos. Pero tengo herramientas y formas de hacerlo. ¿Cuánto ahorra el sistema de salud con esto en el futuro, por ejemplo? Y si no se quieren ir al nacional, planteen el provincial. O incluso las áreas municipales. Eso es un caso que se me ocurre, pero siempre hay forma de ponerlo en el estadio en el que estemos, ¿sí? A ver, bueno, valores constantes, valor inicial, esperen que estoy viendo esto, impuesto al valor agregado, esto ya está todo considerado en el instructivo, no quiero abusar del tiempo, el valor residual ya lo dijimos. A ver, primero, punto 1, viabilidad. Yo tengo que ver si mi proyecto es viable. ¿En qué sentido? Si todas las inversiones adicionales que necesito están consideradas. Para eso, construyo el flujo de fondos desde el momento 0, o sea, hago el mapa financiero del proyecto, para ver si es viable económicamente. Si no voy a terminar produciendo algo, saquemos los impactos del análisis, si no voy a terminar produciendo algo que sale 100 veces más que el que hace un laboratorio al lado nuestro. Bueno, yo después lo puedo mejorar, puedo ampliar la tecnología, genera capacidades, buenísimo, pero sepamos que nos está saliendo 100 veces más que el que hace el laboratorio de al lado. No estoy hablando que el de enfrente, ¿sí? No estoy hablando que un importado. A veces mis pares están haciendo cosas que son más eficientes en temas en cuestiones económicas. Ustedes me van a decir, bueno, pero las capacidades las estamos incorporando. Buenísimo, pero sepamos que estamos gastando 10 veces más
para ustedes mismos, no para el resto. Punto 1, que el proyecto es viable, que puede llegar a funcionar, que se va a poder sustentar financieramente a lo largo del tiempo. Necesito un mantenimiento anual de esta máquina de 1 millón de pesos al año para el servicio técnico que me valide las garantías. ¿De dónde lo voy a conseguir? ¿Sí? Saber cuánto voy a gastar para saber qué plata voy a tener que salir a pedir. Saber que si tengo que producir, si la máquina me permite producir 1 millón de unidades y yo hoy tengo plata para fabricar 100.000, bueno, mi responsabilidad de adquirir esa mega máquina es saber cómo voy a conseguir plata para poder usarla toda. No les digo al 100%, pero tengo una responsabilidad en el uso de los recursos. Si estoy pidiendo un equipamiento que me va a permitir fabricar 1 millón, tengo que saber de dónde voy a conseguir la plata para poder fabricar ese millón, de dónde voy a conseguir la plata para los insumos, para los gastos, para los recursos humanos, para el escalado, planificarlo, ¿sí? Eso es importante. Por otra parte, a ver, con esto puedo considerar bien claro el impacto cuantitativo y la sensibilidad. ¿Cómo mi proyecto va a subsistir ante las variables económicas, de precios? ¿Qué cosas voy a tener que tener cuidado? Ojo, porque este insumo, que parece muy chiquito, es crítico y te puede llegar a hacer jorobar el proyecto si cambia de valor o si te lo compran los de al lado. Que no hay mercado, bueno, eso es buenísimo. Que no hay mercado es, bueno, ¿cuál puede ser tu mercado potencial? Ahí me estoy acordando de varios casos de estos. Es, vos estás del otro lado y comprás. Bueno, no hay algo que me solucione este problema. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar si estás del otro lado? ¿Sí? Sos el que toma la decisión de compra. A veces uno no lo sabe. Pero bueno, acá hay dos cosas muy importantes cuando no hay mercado. Primero, algo que parece una cosa muy básica, pero que no lo es. Saber cuánto te va a costar. Punto 1, hacerlo. Hoy por ahí en este estadio no lo saben. Piénsenlo en 1 año. Bueno, en 1 año piénsenlo. Piénsenlo en 2 años. Bueno, ok, piénsenlo en 2 años, ¿sí? ¿Cuánto te va a costar hacerlo? 100. Bueno, ya sabes que a menos de 100 no lo vas a poder producir. ¿Cuánto me sale hacerlo a escala? 70. Bueno, a menos de 70 no lo podés vender, o no lo podés colocar, o no lo podés entregar al sistema. ¿Sí? A menos de 70. Calculen los costos para saber a cuánto lo pueden colocar. Y por ahí se dan cuenta que ese 70 son 70 millones de dólares. ¿Sí? Estoy diciendo cualquier cosa. Es decir, uy, esto es buenísimo, pero yo tengo que conseguir venderle la idea a alguien que tenga 70 millones de dólares para pagarme. Estoy siendo muy exagerado, ¿sí? Muy exagerada. Pero entiendan eso, por favor, porque a veces, ojo, igual seguimos adelante, igual es una decisión, igual es saber, che, esto me va a costar tenerlo listo, 70 millones de dólares. Bueno, voy a tener que conseguir a alguien que quiera poner 70 millones. Saber eso. A veces estamos hablando de 70 pesos. Pero saber que primero tengo que cubrir los costos, segundo, quién toma la decisión y en función de qué. Si a veces es el Ministerio de Salud, es mucho más difícil incluso que si es el sector privado. Porque el sector privado lo puede colocar y lo puede cobrar. El sistema de salud tiene 100 y tiene que elegir, sobre todo en mercados que no están creados, si se lo gasta o lo invierte en temas de emergencia que ya tengan agenda, o en esto que le va a permitir ahorrar costos futuros, pero que por ahora no está en mi línea de prioridades. Entonces piensen todo eso. Es difícil, yo lo sé, no está, el foco no lo tienen que pensar ustedes. Se tiene que sentar alguien del equipo de la universidad, del grupo, y que lo piense con ustedes, que le ayude a pensarlo, ¿sí? Porque son demasiadas cosas para pensar. Y por último, porque esto es importante porque es responsabilidad del uso de los recursos, ¿sí? Ya es investigación, es todo, genera mucho valor agregado, sí, pero uno tiene que asegurarse que lo que hace tiene una sustentabilidad financiera, que el equipamiento no va a quedar ahí porque nadie lo puede mantener. Eso es sumamente importante, que tengo los insumos para mantenerlo funcionando, que si pido algo para fabricar 1 millón, y hoy tengo capacidad para fabricar 100.000, que necesito, sí o sí,
saber cómo voy a conseguir lo otro, porque si no pido un equipo para fabricar 100.000 y se acaba. Más allá de que, vieron que uno dice, bueno, pero el costo es un poquito más, me conviene pedir el de 1 millón, si total son un 10% más lo que me sale. Ojo, porque mantener ese equipo de 1 millón va a ser mucho más caro que mantener el de 100.000, a veces. Evalúen todo eso como una forma de responsabilidad. Luego la grabación, perfecto. Bueno, ahí gracias Fabián, y sí, creo que va a estar todo. Bárbaro. Ay, perdón que me tomé mucho más tiempo, pero bueno, ahí para aclarar un poco, vuelvo, no es condición para acceder, y así cuando es obligatoria la presentación del flujo de fondos, sepan que si da positivo o negativo no es la variable que se toma en cuenta para si el proyecto va o no. Lo importante de este proceso es que ustedes y nosotros podamos ver que el proyecto es sostenible financieramente. Ese es el objetivo de todo este proceso. Después, si me da una van buenísima, podemos festejar, pero ese es el objetivo, ¿sí? Listo. Me callo. Bueno, Irene, muchas gracias. No sé si puedes dejar de compartir pantalla, si nos vemos todos y todas. Bueno, como habrán visto, Irene es especialista no solamente es economista, no solamente es especialista en estas herramientas, sino que también conoce la historia y conoce muchos proyectos que pasaron por este fondo, por eso le puso su impronta, que además es una excelente docente, y veo que lo han valorado mucho por los comentarios que están haciendo. Y sí, para repasar lo que se está diciendo en el chat, van a estar disponibles las presentaciones, va a estar disponible esta actividad en nuestro canal de YouTube de Agencia, donde también están subidas los 2 talleres anteriores. Así que agradecerle a Irene infinitamente, seguramente la contaremos dentro de nuestra comisión evaluadora, una vez más, y junto, por supuesto, a otros especialistas que tienen que ver con las temáticas técnicas que aborda cada uno de los proyectos que van a presentar, y esto solo para reforzar. Al final, falta poco tiempo para que cierre el llamado. Estamos contentos por el nivel de preguntas que se dieron en la reunión de hoy, que hay evidencia que hay avances en distintos aspectos. Así que bueno, que sepan, como siempre, el equipo está a disposición. Tenemos nuestro mail fonarsec@minsit.gov.ar por cualquier otra consulta o duda que tengan. Y sin más, les agradezco, y le agradezco a todo el equipo de trabajo, por supuesto, por haber sostenido este taller una vez más, al equipo de ANLAB también por ayudarnos en la difusión y en la comunicación y en la transmisión también de inquietudes que nos ayudan siempre a fortalecer el proceso. Así que ahora sí, las despido. Muchas gracias a todos y todas, y que tengan una buena jornada. Hasta luego.